El día de hoy vamos a aplicar el método de la regla falsa para encontrar raíces de una función no lineal. El ejercicio dice encontrar la raíz de la función f de x en el intervalo 1,2 aplicando el método de la regla falsa. Es conveniente ver cómo se comporta esta función viéndola gráficamente. Hemos graficado primeramente la función x cúbica menos x menos 1 en Octave aplicando estas líneas de código. Y podemos ver que en el intervalo 1,2 el cruce de la gráfica está en este punto. Es decir, la raíz es aproximadamente 1,4. Con estos datos podemos empezar a aplicar el método de la regla falsa. Entonces, el método de la regla falsa, tenemos que calcular la intersección con el eje X de la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. Entonces se tiene la función f de x igual x cúbica menos x menos 1, donde la raíz está en el intervalo 1,2. Aplicamos esta fórmula. Para la iteración n igual a 0, el intervalo es a0 igual a 1, b0 igual a 2. Evaluamos f de a0, es decir, f de 1 en la función, tendría 1 al cubo menos 1 menos 1. Esto es igual a menos 1. Ahora evaluamos f de b0, es decir, f de 2 en la función sería 2 al cubo menos 2 menos 1. Esto es igual a 5. Ahora si multiplicamos f de a0 por f de b0, es decir, menos 1 por 5, esto es igual a menos 5. Como es menor que 0, entonces esto asegura que existe una raíz en ese intervalo. Ahora sustituimos estos datos en la fórmula para obtener x0 igual a f a 0 f de b0. Conviene escribir primero la fórmula y después solo sustituir. Menos b0 f de a0, esto entre f de b0 menos f de a0. Sustituyendo los datos que ya tenemos, me quedaría 1 por 5 menos 2 por menos 1 entre 5 menos menos 1. Realizando este cálculo obtenemos 1.1666. Enseguida calculamos f en el nuevo punto x0. 1.1666 al cubo menos 1.1666 menos 1 me da como resultado menos 0.5789. Ahora tenemos que verificar en qué parte queda la raíz. Este punto que encontramos aquí, x0, debe estar contenido en el intervalo 1,2. Digamos, estará entre ellos. Entonces hay que verificar f de a0 por f de x0, donde f de a0 es menos 1, f de x0 menos 0.5789. Este valor menos por menos es más, es decir, mayor que 0. Y también multiplicamos f
de x0 por f de b0. Entonces tendría menos 0.5789 por f de b0, que es 5, menos por más es menos, esto es menor que 0, por lo tanto en este intervalo se encuentra la raíz. En el intervalo x0, b0. Ahora el nuevo intervalo sería 1.1666 con 2. Si ahora el intervalo es 1.16662, este sería mi nuevo A1, B1. Para la siguiente iteración n igual a 1, escribimos A1 igual 1.1666 y B1 igual a 2. Ahora evaluamos en la función f de A1. Esto me daría igual menos 0.5789. Y la función evaluada en 2, o sea, en B1, sería igual a 5. Calculamos el nuevo valor para x1. A1 por f de B1, conviene escribir la fórmula nuevamente, menos B1 por f de A1. Esto dividido por f de B1 menos f de A1. Sustituimos los valores, 1.1666 por 5 menos 2 por menos 0.5789. Esto entre 5 menos 0.5789. Realizando estos cálculos, tenemos que x1 es igual a 1.2530. Entonces, evaluamos f en x1. Es decir, sustituimos ahora 1.2530 en la función. Esto al cubo menos 1.2530 menos 1. Para obtener menos 0.2857. Nuevamente verificamos en qué parte del subintervalo queda la raíz. Para esto hay que multiplicar f de A1 por f de x1, donde f de A1 fue menos 0.5789 y f de x1 menos 0.2857. Menos por menos es más, esto es mayor que 0. Multiplicamos ahora f de x1 por f de b1. F de x1 es menos 0.2857 y f de b1 es 5. Al multiplicar esto me da menos por más es menos, esto es negativo, por lo tanto tenemos nuevo intervalo donde existe la raíz. El nuevo intervalo es x1, que sería 1.253 con B1, entonces B1 es 2. Con el nuevo intervalo ahora 1.253,2, renombramos este subintervalo, este sería A2, B2. Así continuamos con la siguiente iteración n igual a 2.
Evaluamos la función en A2 para obtener menos 0.2857 y f en B2 es igual a 5. Una vez que tenemos estos datos podemos sustituir en la fórmula. Ahora para el punto x2 tenemos A2 por f de B2 menos B2 por f de A2 entre f de B2 menos f de A2. Sustituimos los datos, me quedaría 1.2530 por 5 menos 2 por menos 0.2857. Esto dividido entre 5 menos 0.2857. Si realizamos estas operaciones, obtenemos que x2 es igual a 1.2933, que si podemos ver, en la variable x se están guardando las aproximaciones para la raíz. Nosotros ya sabemos que la raíz es 1.4 y efectivamente nos vamos acercando a ese valor. Enseguida evaluamos la función en x2, es decir, 1.2933 al cubo menos 1.2933 menos 1. Estas operaciones me dan en punto 13. Volvemos a verificar en el subintervalo f de A2 por f de x2 y estos valores son menos 0.2857 y menos 0.13. Menos por menos es más, entonces esto es positivo y multiplicamos f en x2 por f de b2. Estos valores son menos 0.13 por 5, que es negativo. Por lo tanto, la raíz se encuentra aquí. Y tenemos nuevo subintervalo, que sería x2, b2, 1.2933,2. En el nuevo intervalo 1.2933,2 lo renombramos como A3, B3. Así continuamos con la siguiente iteración. Evaluamos la función en los nuevos puntos. F evaluado en A3 significa que hacemos 1.2933 al cubo menos 1.2933 menos 1. Esto es igual a menos 0.13. También evaluamos la función en 2. Sería 2 al cubo menos 2 menos 1. Esto es igual a 5. Enseguida calculamos la nueva aproximación a la raíz. X3 es igual a 3 por f de B3 menos B3 por f de A3. Esto dividido entre f de B3 menos f de A3. Sustituimos los valores. 1.2933, que es A3, por 5, menos 2, que multiplica menos 0.13. Esto entre 5 menos 0.13.
Si realizamos estos cálculos, obtenemos un valor de x3 igual a 1.3112, que sería el valor actual de la raíz. Podemos ver que este ya está más cerca de nuestro valor que vimos gráficamente, donde la raíz nos daba 1.4 aproximadamente. Podemos seguir haciendo más iteraciones hasta acercarnos más a la raíz. Para este ejemplo solo realizaremos 4, pero en un siguiente video lo vamos a calcular en el programa Octave. Gracias.